Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Franco. ¿Todos me escuchan bien? Buenas tardes, profesora. Se escucha alto y claro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, chicos. Hola, Fabio, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy día vamos a continuar el tema de la oración, recordando que la oración habíamos visto la semana anterior, poseía autonomía, ¿no es cierto? Se basta a sí mismo, tiene un sentido completo y además poseía entonación, ¿no? Una de las clases que vimos de la oración fue justamente por su estructura, ¿no? Vamos a recordar por acá, por su estructura y trabajamos básicamente la oración bimembre, ¿no? Aquella que reconocíamos las dos partes, ¿no? El sujeto y el predicado. Esta oración bimembre presentaba un verbo flexionado, el cual justamente va a concordar con el núcleo del sujeto en número y en persona, ¿no? Vimos las clases de sujeto, recordando el sujeto, por ejemplo, podía ser expreso o tácito, podía ser también simple o compuesto, incomplejo o complejo y activo y pasivo, ¿no? Entonces se clasificaba de esa manera por el número de núcleos, por la presencia del MI, por estar, por ejemplo, presente en la oración o si recibía o ejecutaba la acción, y en ese caso era activa o pasiva. Vimos la estructura, siempre el núcleo, sustantivo, pronombre y sus modificadores, ya sea directo o indirecto. En el caso del predicado, también vimos las clases de predicado, el nominal y el predicado verbal. Cada uno de ellos tenía el elemento principal, que era el verbo, y este, dependiendo de su naturaleza, admitía diferentes complementos, ¿no? Que ahora también vamos a ir mencionando. Eh, pero no mencionamos, por ejemplo, a la oración unimembre, ¿no? Que también de acuerdo a la estructura, esta no puede dividirse en sujeto ni en predicado, forma una unidad, ¿no? Y lo más importante es que no tiene verbo flexionado. No vamos a expresiones que complementan a las oraciones bimembre, ningún verbo en su formulación. Podemos decir, por ejemplo, buena suerte, muy bien, excelente, a la derecha, a estudiar. Podríamos decir un café, ¿no? Un helado. Entonces, en ningún caso encontramos algún verbo. Son expresiones que pueden estar formadas por frases nominales, adverbiales, adjetivas o preposicionales, ¿no? Pero en ningún caso encontraremos algún verbo que esté conjugado, ¿sí? En cambio, la oración bimembre sí lo permite. Tenemos, por ejemplo, Elsa obtuvo un buen puntaje. Hay un verbo que está presente, obtuvo, el cual va en concordancia en número y en persona con el núcleo del sujeto, que es Elsa, la tercera persona del singular. Entonces, hemos completado esta información también con el tema de la oración bimembre para que ustedes puedan tener esta información, ¿no? Hoy vamos a continuar hablando de 3 clases de oraciones. Vamos a ver primero según la complejidad, luego veremos según la naturaleza gramatical del predicado, después veremos a la oración según la actitud del hablante, ¿no? Entonces, vamos a ver primero esta clasificación. Según el grado de complejidad estructural, la oración puede ser de dos formas. Una oración llamada bimembre simple, la cual presenta un verbo flexionado o una perífrasis verbal, ¿no? Pero solo una. Además expresa una idea. Si tengo, por ejemplo, has traído una torta muy hermosa, por acá está mi verbo, es una perífrasis, entonces esta acción va a realizarla y admite algún complemento. Una torta muy hermosa. Iremos por la avenida principal. Ubico
únicamente a una acción, un verbo que está flexionado, que coincide también con una persona gramatical que no está presente. Avancemos con rapidez. Avancemos es el verbo que está flexionado, ¿no? Entonces, en las tres oraciones únicamente estoy hallando un verbo flexionado, ya sea en su forma simple o en una perífrasis verbal. Al haber entonces una sola acción, la oración se clasifica como simple, una oración simple. En cambio, tendremos una oración bimembre compuesta cuando nos dice presenta dos o más proposiciones. Vamos a encontrar dos o más proposiciones. Por lo tanto, voy a tener más de un verbo, ¿no? Hay dos o más verbos que podemos encontrar, ¿no? Basta que haya más de un verbo, vamos a poner más de un verbo, para que nosotros podamos reconocer a una oración compuesta. Además hay que tener cuidado en cuanto a los verboides, ¿no? Los verboides dan inicio a una proposición subordinada. Entonces, cuando el verboide no forma parte, por ejemplo, de la perífrasis, entonces encabeza o da inicio a una proposición subordinada. ¿Ok? Ahora, las proposiciones que presenta una oración compuesta pueden tener la misma jerarquía o diferente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la oración compuesta coordinada y de la subordinada, ¿no? Hoy día, bueno, la coordinada solamente conjuntiva y yuxtapuesta. Entonces, para poder saber si es una oración entonces simple o compuesta, yo tengo que contar la cantidad de verbos. Y si es que hay un verboide, fijarme si este forma parte del verbo o está separado. Si está separado, sabemos bien que darán inicio a una idea dependiente. Entonces vamos a ver las oraciones que nos han propuesto. He leído los libros que me diste. Hallo al verbo he leído, pero también hay otro, diste. Hay dos verbos. Todavía no voy a determinar si tienen la misma jerarquía o diferente. Simplemente veo que hay dos verbos. ¿Ven? Entonces será compuesta. ¿Mm? Exacto. Está Rodrigo. En el segundo caso dice, señor, ingrese y tome asiento. Efectivamente, tengo un verbo y tengo otro. ¿Ven? Entonces hay más de uno, efectivamente será compuesta. Eso es lo primero que tengo que determinar cuando me pregunten o elija la alternativa que tenga pues una oración bimembre simple o si me preguntan por una bimembre compuesta, debo de contar la cantidad de verbos. Participé en el evento, me otorgaron una constancia. Acá está el verbo participé y también otorgar. Hay dos. En la última oración, Iris vive en Lince, Elsa en Jesús María. Vive es mi verbo, pero no encuentro otro más. ¿Se habrán equivocado, chicos, en ubicar a esta oración? ¿Será una oración simple o es una oración compuesta? A pesar de que solo veo a un verbo. ¿Qué dicen ustedes? A ver sus conocimientos previos. Rodrigo, a Hay ver, una ¿qué coma me dices? elíptica.
Ujú, Que reemplaza el verbo después de esa. Bueno, hay ok, una coma elíptica. qué bien, me alegro mucho de que ustedes tengan la respuesta correcta. Efectivamente, esa coma que vamos a observar hace referencia a ese verbo que ya se ha mencionado, que era el verbo vive, ¿no? Entonces, tal como decía Rodrigo, y que lo han dicho Joa, me parece también por acá, una de sus compañeras, ahorita voy a ver quién era. La coma se llama efectivamente una coma elíptica, ¿no? Franco también, ¿no? Una coma que va a reemplazar, a sustituir a un término ya mencionado, ¿no? Entonces, esa era la idea. Esa es la idea. Entonces, vamos a considerar, era Jennifer, ¿no? La vocecita, ya la reconocí, Jennifer, por ahí. Entonces, vamos a marcar que esta coma de aquí implica entonces que ha reemplazado al verbo anterior. Para evitar la repetición, se ha colocado. Por lo tanto, se asume que Elsa vive en Jesús María y que el punto y coma ha separado a dos ideas, es decir, a dos proposiciones. Implica entonces que si era una oración compuesta. Es correcto. Entonces, ya sabemos, simple, únicamente encontramos un verbo, ya sea en forma simple o en perífrasis. Y compuesta, hallamos más de un verbo en las oraciones. También puede haber verboides. A ver, practiquemos, chicos, con este ejercicio. En la primera, entonces, ubicamos a la oración bimembre simple. A una bimembre simple. Y en la siguiente, a la bimembre compuesta. A ver, lean bien. ¿Estén seguros de lo que van a marcar? ¿Cuál será? ¿La B? Ya, a ver, vamos a darles un momento también para que todos puedan mirarlo y estar seguros de su respuesta. Sí, la 1 es la B. Ya van 4 de ustedes que están dando una respuesta similar. Vamos a ver qué decía en la primera entonces, en el primer ejercicio. Propongo que Luis sea nuestro delegado. Ubico un verbo. Por acá había otro descartado, ¿no es cierto? Ricardo, has bailado anoche muy bien. El verbo sería has bailado. Esta coma no está reemplazando a ninguna palabra, ¿no? Es una coma que está separando el vocativo. Camilo viajará el lunes, Óscar el sábado. Tengo viajará, no hay otro más. Hay una coma que está reemplazando al mismo verbo, por aquí, ¿no? Óscar viajará el sábado. Claudia está feliz. Recibió varios regalos. Recibió. Entonces ya conté la cantidad de verbos en cada oración. Me voy a fijar entonces que en la primera había 2. En la letra B, efectivamente, encontramos solamente una acción. Has bailado. Es una perífrasis, ¿no? El verbo haber más participio. Entonces, era la única acción. Entonces, esa es mi respuesta. En la C no podría haber sido
porque esta coma reemplazaba al verbo anterior. Por lo tanto, era una oración compuesta y dos verbos en la letra B. Así que, muy bien, chicos, era la letra B. Ahora la pregunta 2. Clase. Pueden ir anotando su respuesta, chicos. ¿Cuál será? A ver, Rodrigo ya dijo la C. Jennifer, ¿cuál dijiste? La semi. Ah, ok. La C también. ¿Mm? Tenemos entonces, a ver, en la letra A, mi hermano suele visitar a sus compañeros de promoción. ¿Se acuerdan? En la semana 11 vimos la clase de verbos. Soler es un verbo auxiliar. Cuando está al lado de un infinitivo, forma una unidad. Entonces, hay un solo verbo. En la letra B, los visitantes tuvieron que caminar por esa quebrada. El verbo tener actúa como un verbo auxiliar si está al lado de la conjunción que y de un infinitivo, de un verbo y de infinitivo. Todo esto forma una unidad. También había entonces uno. En la letra C, alumnos tienen 2 horas para desarrollar el examen. Alumnos se ha separado porque es mi vocativo, a quien me dirijo. Tengo el verbo tener, pero no está unido a ningún enlace, como este que, ni un infinitivo. Sin embargo, por aquí observo que hay un verboide, ¿no? Hay un verboide. Desarrollar. ¿No es cierto? La terminación ar, er, ir forman estos verboides. El verboide no es parte de este verbo anterior. Entonces implica que hay inicio de una proposición subordinada. Entonces yo podría señalar, los alumnos dicen tienen 2 horas. ¿Para qué? Para desarrollar el examen. Esa es una idea a la que vamos a llamar proposición subordinada, ¿no? Es un adverbial. Entonces, es considerada esta oración como una compuesta por la presencia entonces de este verboide. En la última decía, Eduardo ha de participar en la competencia atlética. El verbo haber se une a la preposición y a un infinitivo, formando también una perífrasis verbal. Eso, entonces, repasando las perífrasis, qué verbos son auxiliares y después qué verboide va a aparecer al lado de estos. Entonces, la letra C era la respuesta, como lo estamos comprobando. ¿Listo, chicos? ¿Está claro entonces? Verifiquen. Y ahora vamos a la segunda clase de oración. Esta clasificación corresponde
a la naturaleza gramatical del predicado. La oración se divide en dos. Un grupo se le va a conocer como la oración de predicado nominal. Será aquella entonces que presenta al verbo copulativo seguido de un complemento. Recordemos que el verbo copulativo es ser, estar y parecer, ¿no? Siempre y cuando entonces admita a un complemento atributo. Entonces, si decimos, este perro es bravo, estoy señalando que este perro es mi sujeto y lo demás es mi predicado nominal, porque el verbo copulativo es el verbo principal. Bravo es una característica, por lo tanto es mi complemento atributo, una característica de perro. Las niñas están alegres. Corresponde una característica de niñas, está después del verbo copulativo. El vestido de la dama es hermoso. Hermoso es mi característica que le corresponde a vestido. Y está después del verbo copulativo. Entonces, el verbo copulativo determina el tipo de predicado, el tipo de frase verbal, como ya lo hemos aprendido. Cuando hay perífrasis, no se olviden, puedo construir perífrasis, por ejemplo, ha de ser, puedo decir está haciendo, ¿qué más? Podría decir ha sido. Entonces podría construir diferentes perífrasis verbales donde el elemento principal sea el verbo copulativo final, ¿no? Recuerdan que teníamos que fijarnos en este último elemento, ¿sí? Entonces, si les ponen perífrasis, fijarse si forma esa unidad. Todas las oraciones que obviamente no incluyan esta combinación se le va a conocer como oración de predicado verbal. La condición de estos predicados verbales es que el verbo es un verbo predicativo. Es un verbo que no es el copulativo. Y además puede recibir diferentes complementos menos al atributo. Esta oración entonces podría, y después vamos a ver que dentro de este grupo se van a seguir subclasificando, ¿no? Tenemos, el niño está bebiendo jugo de naranja. El verbo es está bebiendo. Ese es mi verbo. Mi perífrasis verbal, recuerden que el verbo estar se une al gerundio, formando una acción continua. Una mujer fue vacunada por la enfermera. El verbo ser actúa como un verbo auxiliar cuando está al lado de un participio. Es vacunada, será vacunada, fue vacunada. Ha sido vacunada. Yo puedo crear una perífrasis más larga, ¿no? Los alumnos escriben en su cuaderno. Escriben. Entonces, esta oración me fijo en la última palabra, el verbo principal, ¿no? Y este verbo principal es un verbo predicativo. Permiten hallar diferentes complementos, por ejemplo, un objeto directo en la primera, un agente, un circunstancial, diferentes complementos. Entonces, la primera clasificación son estos dos grupos grandes. Una oración de predicado nominal, una oración de predicado verbal. Pero ahora vamos a ver que las oraciones de predicado verbal se van a subclasificar. Van a subclasificarse, chicos. Vamos a ver en qué. Por ejemplo, las oraciones de predicado verbal. Vamos a clasificar en transitivas, reflexivas y recíprocas.
tienen algo en común las tres. Estas oraciones presentan a un verbo transitivo. Es aquel verbo que permite hallar a un objeto, directo, indirecto en algunos casos, ¿no? Como dice, puede tener. Entonces, estas oraciones presentan a los verbos transitivos. Quiere decir que la acción recae sobre algo, sobre alguien. Se dirige a un elemento. Pero vamos a encontrar ciertas diferencias que a continuación vamos a establecer. Por ejemplo, en el caso de la transitiva, el sujeto es diferente al objeto. El barbero afeita a un joven. El barbero realiza la acción de afeitar a alguien que es distinto a él, que es este joven. O sea, el barbero lo afeita. ¿Sí? La acción de afeitarse recae sobre alguien. Las amas de casas compraron carne, verduras y pescado en ese mercado. ¿Quiénes compraron? Las amas de casa es mi sujeto. ¿Qué compraron? Compraron todo esto, carne, verdura, todo eso lo compraron, ¿no? Entonces, también la acción recae sobre todo eso. Susana felicitó a su amiga Dora. ¿Quién felicitó? Susana. ¿A quién felicitó Susana? A su amiga Dora. O sea que Susana la felicitó. Entonces, ese sujeto es distinto al objeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es una oración transitiva. Se dirigió a un elemento diferente de sí mismo. En cambio, en la reflexiva nos dice que expresa que la acción afecta a quien la realiza, es decir, a sí mismo. La acción regresa a sí mismo. Entonces, lo que vamos a observar es que el sujeto coincide con el objeto. Es el mismo elemento, ¿no? Ya sea directo o indirecto, regresa a él mismo. Por ejemplo, el joven se vendó las manos. ¿Quién se vendó las manos? El joven, ¿no? El joven es mi sujeto. Ese joven es igual a decir él, ¿no? ¿Qué se vendó el joven? Preguntaría. Me respondo y digo las manos. Este es mi OD, ¿no es cierto? Mi objeto directo. Se vendó esto, las manos. Esa acción que recae sobre algo regresa a él mismo. Y él es C. ¿Se vendó las manos de quién? De él mismo. Entonces, él es C. Es igual a C. ¿Ven? Él es igual a C. C representa la tercera persona, el singular y del plural, ¿no? Entonces, ha regresado a él mismo. El oí, en este caso, el objeto indirecto regresa a él mismo. Él es el que se beneficia. Igualmente pasa en la segunda oración. Su hermana se pintó los labios. ¿Quién se pintó? Su hermana. ¿Qué se pintó ella? Los labios. ¿De quién? De ella misma. Ella misma. Este C es ella misma. Entonces C representa a la hermana, que es la misma persona. Entonces hay un reflejo, como si me mirara al espejo, ¿no? Es una acción que regresa a sí misma. Igual Maribel se lava las manos con jabón y agua. La acción de lavar recae sobre las manos y regresa a ella misma. Ella se lava. Entonces la acción reflexiva va a ser directamente dada por el mismo sujeto. En el caso de la recíproca, va a suceder algo, digamos, adicional, ¿no?
Esta acción va a ser realizada mutuamente. La acción es dada mutuamente. Por ejemplo, Rafael y Gabriela se abrazaron fuertemente. La acción de abrazar es dada de Rafael hacia Gabriela y Gabriela hacia Rafael. Rafael abraza a Gabriela, Gabriela abraza a Rafael. Es decir, que ellos se abrazaron mutuamente. ¿Ven? La acción es dada por ambos. Es recíproca. Como dicen, bidireccional. Gustavo y Aurora se estiman mucho. La acción de estimar es dada por ambos. Ambos se estiman. Mariana y Ramiro se miran tiernamente. La acción de mirar es dada por ambos también. Ambos se miraron mutuamente. Entonces, cuando la acción es dada por los dos, esa es una acción recíproca. Es algo recíproco es porque regresa a nosotros, ¿no? Ambos damos lo mismo. ¿Mm? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Ujú. Gracias, Rodrigo. Walter está también presente. Gracias, chicos. ¿Está claro entonces? Bien, avanzamos entonces, paso a paso, para que ustedes puedan desarrollar sus preguntas luego con rapidez y facilidad. Pasamos ahora a las intransitivas. Estas oraciones intransitivas presentan verbo intransitivo, aquellos verbos entonces que no permiten hallar al objeto, pero sí a otros complementos, como los circunstanciales, por ejemplo, ¿no? O también a los predicativos. Mis amigos corren en el campo. ¿Por dónde corren? En el campo, por ejemplo. Circunstanciales en general. Ellos viajaron en ese ellos viajarán en ese viajarán, verbo intransitivo. Los turistas llegaron en ese avión, llegaron, ¿no? De repente llegaron felices, llegaron contentos en ese avión. Entonces, es un verbo intransitivo que va a permitir hallar a complementos circunstanciales, por ejemplo, y también podríamos encontrar a los predicativos. Son entonces oraciones intransitivas. Después tenemos que la oración es activa o es pasiva. Cuando es una oración activa, fíjense bien, presenta un sujeto activo y puede entonces también tener un verbo transitivo o intransitivo. Entonces las oraciones activas a su vez pueden ser transitivas o intransitivas, si se dan cuenta, ¿no? Por la naturaleza del verbo. En estas oraciones es el sujeto el protagonista. ¿Por qué? Porque es el sujeto el que realiza esa acción. El carpintero repara. El campesino ara. Los obreros trabajan. Entonces, es el sujeto el que ejecuta o realiza esa acción. ¿Ven? Pueden tener verbos transitivos o intransitivos. La pasiva, en cambio, el sujeto recibe esa acción. La recibe y habrá también una perífrasis verbal pasiva. ¿Se acuerdan cuál era la perífrasis? En estas oraciones tengo al verbo auxiliar ser más participio. Entonces, esa combinación forma una perífrasis y después seguirá un complemento agente, que es el que realiza la acción, ¿no?
que está antepuesto a través de una preposición. Responde a la pregunta ¿por quién?, ¿no? Entonces, el sujeto en la pasiva recibirá esa acción. El mueble fue comprado por mi padre. ¿Qué fue comprado? El mueble. El mueble está recibiendo la acción de ser comprado y que es realizado por el padre. Porque le pregunto, ¿por quién fue comprado el mueble? Por mi padre, es mi agente. La tierra es arada por el campesino. ¿Qué es arada? La tierra es mi sujeto. Todo lo demás mi predicado. Es arada mi verbo, mi perífrasis pasiva. ¿Por quién es arada? Por el campesino. Mi complemento agente. El poema fue leído por el alumno. ¿Qué fue leído? El poema. Fue leído mi perífrasis. ¿Por quién fue leído el poema? Por el alumno. Ese es mi agente. Entonces las oraciones reciben el término de pasiva cuando el sujeto ha recibido esa acción. También encontramos a las oraciones pasivas reflejas. En estas oraciones se presenta el pronombre se, que suele estar siempre al inicio. El verbo debe ser transitivo y este va a estar siempre en plural, al igual que la frase nominal siguiente. Entonces, es una pasiva refleja. ¿En qué sentido? Que el sujeto se refleja en el objeto, pero fíjense que no es el que está ejecutando la acción. Se mancharon las hojas del cuaderno. Las hojas del cuaderno han sido manchadas, fueron manchadas. Entonces, por eso que hay una concordancia entre la FN y el verbo que debe estar en el mismo número, en plural. El C representa a la FN. Se borraron las figuras de animales. Las figuras de animales se borraron. Es decir, que las figuras han sido borradas. Se han borrado, ¿no? Por eso es pasivo. Se aprobaron los estatus de la asociación. Esta FN va en concordancia con el verbo. Los estatus se aprobaron. Han sido aprobados. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar a las llamadas pasivas reflejas que tienen siempre esa combinación. También encontramos a las impersonales. Estas impersonales ya lo habíamos también señalado en la clase de verbos. Eran aquellas donde el verbo va a estar siempre en tercera persona del singular. Tercera persona del singular. El verbo es un verbo impersonal. No hay presencia de un sujeto. Carece por eso estas oraciones de alguien que o de algo que va a realizar la acción. Carece ese sujeto. Sin embargo, el verbo va a estar siempre conjugado en tercera persona en cualquier tiempo del singular. ¿Cuáles serán los verbos que aprendimos? Habíamos visto, por ejemplo, el verbo hacer, cuando denotaba el tiempo. Por ejemplo, hacía mucho frío. Igual que el verbo ser, también va a ser impersonal si denota igual el tiempo. Por ejemplo, ya es muy tarde. No hay alguien que realice la acción. Por eso se va a mostrar como un verbo impersonal. No hay un sujeto. Otro verbo que hemos visto es el verbo haber. Puede ser hubo, había, habrá, ¿no? Hay. Nunca en plural. Un verbo que señala el fenómeno, los fenómenos de la naturaleza, como llover, también es un verbo impersonal.
llover, nevar, garoar, siempre en singular. Llovió, lloverá, ha llovido, pero nunca lo puedo, en ningún caso, fíjense, se puede pluralizar. A estos verbos se les conoce como impersonal defectiva de sujeto. No hay sujeto. Otra impersonal va a ser la llamada impersonal propia. Esa impersonal, chicos, propia, va a ser aquella donde se puede, digamos, sobreentender, ¿no? Que alguien está realizando esa acción, solo que es una forma indirecta de decirlo. Por eso se utiliza el pronombre se seguido de un verbo que se encontrará también en singular. Fíjense bien. Entonces, si digo, se respira aire puro en el campo, yo no estoy diciendo que yo respiro aire puro, sino se respira, como que alguien está realizando esa acción. Alguien respira así. Entonces yo antepongo el se vuelve impersonal. O se descansa muy bien en ese hospedaje. Muchas veces nos expresamos de esa forma impersonal. Se descansa, en lugar de decir yo descanso, tú descansas o él descansa muy bien, ¿no? No, lo decimos de manera, digamos, general, ¿no? Se descansa muy bien. Se recibió al Papa con algarabía. Alguien, ¿no? Se sobreentiende que alguien recibió al Papa de esa forma. Entonces, las impersonales propias se antepone al verbo en singular el pronombre se. ¿Ven? Esas serían entonces las oraciones de predicado verbal. Ahora, chicos, hemos hecho un recorrido, todas estas oraciones, y ahora vamos a practicar en este segundo ejercicio. A ver cómo nos va. A ver, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, 9, 9, 9. Todo tiene que ser correcto. A ver, chicos. Identifiquen la clase de cada una de las oraciones de predicado verbal. A ver, hijos. Veanlos bien, con cuidado. Y vamos a ir anotando. A ver, en la primera, ¿qué pusieron? ¿Qué será? El niño ya se puso una casaca, ya se puso una casaca nueva. La casaca nueva.
Transitiva me dice Franco. A ver, ¿qué dicen? Ujú. A ver, Jennifer me dice reflexiva, ¿puede ser? Ujú. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando el sujeto se refleja en el objeto, ya sea directo o indirecto, siendo el mismo, es una reflexiva. Y cuando el sujeto es diferente al objeto, entonces es transitiva. A ver, ¿qué decía? El niño ya se puso una casaca nueva. ¿Qué se ha puesto? ¿Quién se puso esto? El niño, ¿no? Es mi sujeto. ¿Qué se puso? Una casaca nueva. Él se ha puesto esto a sí mismo. O sea, este se es él. Él se ha puesto esto a sí mismo. Entonces, o se ha colocado, ¿no? Sería reflexiva, ¿ven? Muy bien. Por acá pondríamos reflexiva. A ver, en la segunda, estos paneles fueron traídos por esos hombres. Ajá, muy bien. Hemos reconocido que habría una pasiva, puesto que el verbo es fueron traídos, ¿no? Todo esto. Y la acción no es realizada por los paneles, sino por un agente. Entonces, era una oración pasiva. Correcto, chicos. Bien. Letra C. Se curó a los heridos. ¿Será una pasiva refleja? ¿Cuál es la condición en la pasiva refleja, chicos? El pronombre se, verbo Y transitivo. también verbo transitivo en plural. Frase nominal en plural. Ajá, la frase nominal en plural, para que haya esa concordancia. Ya que dice, se curó a los heridos. No decir que los heridos curaron, ¿no? Entonces no hay concordancia, no es, es una, ahora sí, es una impersonal, exacto, propia. Está sobreentendido que alguien ha curado a los heridos, ¿no? Entonces era una impersonal propia. Correcto. Ven que es ligera la diferencia, ¿no? En la pasiva refleja hay una concordancia que se establece entre la FN y el verbo. En impersonal, el verbo siempre será en singular y se sobreentiende que alguien ha realizado esta acción. A ver la letra D.
La modista cosió este hermoso vestido blanco. Sería una transitiva, así es. ¿Qué cosió ella? El vestido. Transitivo. Los alumnos llegaron temprano al colegio. El verbo llegar es un verbo intransitivo, ¿no? A ver, entonces llegaron, dice, temprano. ¿A dónde? Al colegio. Es intransitiva. ¿Mm? Ah, muy bien. Continuamos. La letra F. Habría una reflexiva, correcto. Fíjense que Antonieta se abrigó con una manta de lana. La acción de abrigarse es realizada por ella misma, se abrigó a sí misma. Entonces, efectivamente es una reflexiva. Bien. Letra G. En la letra G. Mis primos se felicitaron por el triunfo del equipo. ¿Será intransitiva o recíproca, como han puesto sus compañeros? A ver, la acción de se da mutuamente, ¿no? Los primos se felicitaron por el triunfo del equipo. Entonces, uno felicita al otro y el otro al primo. Entonces, se felicitaron mutuamente y es efectivamente una recíproca. Ya nos quedan dos. Vamos a ver cuántos acertaron. 9 de 9. Impersonal defectiva de sujeto. Así es, por acá decían, impersonal defectiva de sujeto. Teníamos este verbo hubo, el verbo haber en tercera persona
Entonces es una impersonal. Personal efectiva de sujeto. Muy bien. Y la última. Ha nevado demasiado. Cuando hay una perífrasis, nevar es el verbo principal, el cual también es un verbo impersonal, ¿no? Lo que señala los fenómenos atmosféricos, igualmente era una impersonal defectiva de sujeto. Ujú. Espera, esa también es defectiva de sujeto por... Porque señala un fenómeno atmosférico. Estaba en el mismo grupo de verbos impersonales. Acuérdense, hacer, haber, todos los fenómenos atmosféricos, los verbos llover, nevar, el verbo ser. obligatorio relacionado con un hecho atmosférico, ¿sí? Así es. Verbos que señalan esos fenómenos atmosféricos, ¿no? Listo. Ya está, chicos. A ver, acertaron las 9. Algunos de los que no participaron, ¿qué importa? Pero al comprobar cómo les fue. Los que han participado, me parece que solo en la primera hubo un error en algunos, pero después ya han acertado, ¿no? En todas. Entonces, siempre leyendo con cuidado, fijándose a quién está refiriéndose y de esa manera diferenciar una oración de la otra. ¿Ok? Ahora vamos a la tercera clase de oración. Dejamos ya esa parte y pasamos a la clasificación de la oración de acuerdo a la actitud del hablante. Entonces nos dice que según el propósito o la intención comunicativa del emisor, las oraciones son de las siguientes clases. Tenemos la oración enunciativa, la oración interrogativa, dubitativa, exclamativa, imperativa y desiderativa. Esas serían las oraciones que vamos a ver ahora en estos ejemplos. La oración llamada enunciativa puede llamarse también una oración aseverativa o declarativa. ¿Sí? Oración aseverativa o declarativa. Será aquella que van a afirmar o negar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, mis amigos están en la biblioteca, las clases de este ciclo son virtuales. Denunciando de manera objetiva cualquier idea, ¿no? En las desiderativas, el propio término ya lo indica, son oraciones que básicamente van a indicar un deseo, ¿no es cierto? Un anhelo. Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires. Ojalá, a veces está antepuesto algún adverbio, ojalá mi hermano obtenga una beca en la universidad. Entonces se expresa deseo, anhelo. En las imperativas, estas imperativas también se le dice imperativas exhortativas, ¿no? Y van a ser aquellas que van a, por ejemplo, expresar una orden, ¿no? Mandato.
puede ser un pedido o ruego, ¿no? Entonces, antes podíamos separarlas, ¿no? En algunos casos, si les ponen opciones separadas, la imperativa es la que expresa básicamente esa orden y mandato, mientras que las exhortativas es un ruego, un pedido, ¿no? A veces está la palabra por favor presente, pero en general incluyen, ¿no? Ambas, ambas ideas en un aspecto general para decir que son consideradas imperativas. Entonces, el hablante lo que va a hacer simplemente es imponer o pedir algo, ¿no? Señores, registre sus datos. Escuche atentamente. Usted escuche. Siempre se dirige a la segunda persona, ¿no? Entonces, expresa ese pedido. En las dubitativas, estas oraciones van a expresar duda, ¿no? No solo duda, sino también una posibilidad, ¿no? Entonces se expresa duda o posibilidad. Y a veces están los adverbios antepuestos, ¿no? Probablemente, tal vez, ¿no? Quizás. Entonces dice, probablemente vaya a la casa de mis abuelos el sábado. Tal vez salga a correr por el parque mañana. Entonces, hay esa posibilidad. Después están las llamadas exclamativas. Y las exclamativas simplemente van a denotar, ¿no? Alegría, sorpresa, ¿no? Expresan eso. Pues por acá. Incluso ansiedad, ¿no? Entonces tiene un matiz emocional y se puede mostrar en forma directa o indirecta. Entonces, directas siempre serán, chicos, cuando están presentes los signos de puntuación. Como exclamativa, los signos serán los signos de admiración o exclamación, ¿no? Indirectas están ausentes, pero igual son enfáticas. Por ejemplo, tenemos cuánto me alegra que hayas venido a visitarme. Recibí una medalla de honor en el colegio. Son formas directas de expresar todo ello. Me impresionó cómo bailaste en la fiesta. No te imaginas cuánto ha crecido tu niño. Entonces, esas oraciones tienen ese matiz emocional, ¿no? Para expresar nuestras intenciones, tanto en forma directa, utilizando los signos de exclamación o indirecta, siendo enfáticos en utilizar el cómo y el cuánto. Y la última clase de oración sería las llamadas interrogativas. Esto también nos va a recordar el tema de la semana 6, si no me equivoco, fue cuando vimos ese tono ascendente y descendente. ¿Se acuerdan, chicos? Bien, en estas interrogativas recuerden que vamos a encontrar una entonación final, ya sea ascendente o descendente, en las preguntas, ya sean directas, indirectas. Entonces, las interrogativas buscan indagar, ¿no? La intención es conocer una información, básicamente. Estas interrogativas se les llama también indagativas o inquisitivas. ¿Ok?
Entonces, ese término, indagativas, indagan, quieren conocer una información. Tenemos las interrogativas directas, ya saben porque están presentes los signos, y a su vez se van a subclasificar en total y parcial. ¿Qué recordamos? Que la directa total tiene una entonación ascendente. Su respuesta además es un sí o un no. ¿Comprarás en esa tienda? ¿Se acuerdan? ¿Comprarás en esa tienda? Ascendente. Sí, compraré o no. ¿Sí? Parcial. Utilizo los interrogativos, que son los enfáticos, y digo, ¿qué comprarás en esa tienda? Ese qué. ¿Por qué compraste? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, voy a utilizar esos pronombres interrogativos y en esas preguntas mi entonación será descendente. ¿Sí? En las indirectas vamos a encontrar que también hay total y parcial. La parcial va a ser la misma que utilizo si yo digo, ¿por qué compraste en esa tienda? Y en una indirecta ya no utilizaré los signos, pero puedo decir, dime por qué compraste en esa tienda. Dime por qué participaste en la feria vocacional. Igual estará presente estos interrogativos. ¿Ok? Son enfáticos. Entonces, son estas indirectas, son siempre descendentes. Y la total utiliza la conjunción completiva sí. Dime si participaste en la feria vocacional. También son descendentes, recordando la entonación, ¿no? Solo la directa total va a tener una función distintiva cuando se convierte en un enunciado declarativo. ¿Se acuerdan? Comprarás en esa tienda, por ejemplo. Bueno, entonces, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió la clasificación de según la actitud del hablante? Enunciativas, afirman o niegan, desiderativas expresan deseo, anhelo, las imperativas exhortativas, mandato, ruego, expresa un pedido, dubitativa, duda, posibilidad, las exclamativas pues expresan alegría, sorpresa, ansiedad, las interrogativas indagan, ¿no? Información y pueden ser directas o indirectas. Bien, entonces ahora vamos a hacer el tercer ejercicio de aplicación antes de la última clasificación de esta semana. A ver, chicos, clasifiquemos. ¿Ya están listos? La primera, entonces, empezaríamos diciendo que mi madre preparó estas empanadas de carne, ¿no? Entonces era efectivamente una enunciativa. ¿Ya? Letra B.
Isabel, ¿te agradaron los picarones? En la letra B era una interrogativa directa total. A ver. Tenemos, ¿te agradaron los picarones? Ajá, sí. Es una interrogativa. Están presentes los signos, así que era directa. Y la pregunta me va a llevar a una respuesta de un sí o un no. Entonces es total. Correcto. Letra C. Averiguaré cuándo retornará mi amigo Nicolás. Una interrogativa indirecta parcial. Correcto. Ahí está en interrogativo cuándo. Entonces era una interrogativa indirecta, no está presente los signos, y es considerada parcial o pronominal, ¿no? Es el nombre que puede recibir, parcial o pronominal, así como la directa total puede también llamarse absoluta. A ver. Letra D. La de Jennifer, desiderativa. Ojalá pueda completar el informe de mi experimento. Rodrigo, dubitativa. Hay más bien anhelo, deseo. No hay más, digamos, duda, ¿no? O una probabilidad. Sino espera que se lleve a cabo eso. Entonces es desiderativa. Letra E. A ver qué ponen en la letra E. Exclamativa directa. ¿Ah? María dice, ¿cómo ha progresado tu negocio de venta de ropa? Perfecto, ¿no? Es una exclamativa directa. Muy bien. Letra F, señor, escriba sus datos personales en ese formulario. Hay una petición. Esa es una imperativa, correcto. Jennifer, no. Joan también. Era una imperativa. Y la última
Posiblemente radique en la ciudad de Huánuco. Posiblemente. A ver, Rodrigo, ¿qué era? Ajá, esa es una dubitativa. Además que el adverbio te ayuda a reconocer, ¿no? Dubitativa. Bien. Correcto. Ya está, chicos. Hemos terminado este ejercicio 3. Revisen. Tal, parcial, deseo, ya está. Ahora pasamos, chicos, a la última clasificación, que ya lo habíamos mencionado al inicio de la clase, que era de acuerdo a la complejidad, ¿no? Y de acuerdo a la complejidad, la oración era clasificada como una bimembre simple cuando únicamente hallaba a un verbo, ya sea en su forma simple o en una perífrasis. Por ejemplo, Irene está bordando un mantel, ¿no? Un solo verbo en una perífrasis verbal. En cambio, la oración era compuesta, habíamos dicho, cuando hay más de un verbo, y las oraciones compuestas están formadas por proposiciones, ¿no? La oración compuesta está formada por proposiciones de igual o diferente jerarquía. Estas oraciones entonces compuestas la oración compuesta va a estar formada por esas proposiciones. Por lo tanto, más de un verbo, ¿no? Como ya habíamos practicado, ¿no? ¿Qué más habíamos señalado? Que las proposiciones subordinadas están encabezadas por verboides muchas veces, ¿no? Los verboides encabezan proposiciones subordinadas. Entonces, eso también podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, esta oración compuesta se va a clasificar en dos grupos. En la compuesta coordinada, cuando la jerarquía de estas proposiciones se da de manera equitativa. No hay una que dependa de la otra. ¿Sí? Las coordinadas, que a su vez se van a clasificar en dos grupos. En la conjuntiva y en las yuxtapuestas. Se va a clasificar de esa manera porque el nexo que une a cada idea, a cada proposición, será la conjunción. Por ejemplo, en este caso, la conjunción y une a dos ideas. Juan lee una novela y la segunda, Pedro pinta un cuadro. Lee, pinta, son los verbos y cada uno está en su propia proposición. En la segunda clase de coordinada, que vamos a ver, encontramos a las llamadas yuxtapuestas. No hay conjunciones que unan a las proposiciones, sino más bien los signos de puntuación. El signo de puntuación que vamos a encontrar son las comas, el punto y coma, los dos puntos. Dice, Darío tapiza muebles, Carlos repara cocina. Entonces, tapiza y repara son los verbos, cada uno en su proposición. Entonces, la proposición es tan importante como la otra, ¿no? En cambio, en la subordinada, ya el término indica que hay una idea dependiente de otra principal. Quiere decir entonces que en las oraciones compuestas subordinadas hay diferente jerarquía. Podríamos encontrar a las llamadas sustantivas que cumplen la función propia del nombre, como por ejemplo, ella desea visitar a sus primas, ¿no? Entonces el verbo es desea, ese es mi verbo principal. Pero aquí encontramos a esta proposición
se ha iniciado, se dan cuenta, a través de un verboide en infinitivo, visitar. Los verboides encabezan proposiciones subordinadas. Ella desea esto. La sustantiva actúa como si fuera un nombre, una FN. Ese es el primer caso. ¿Ven? El verboide no es parte del verbo anterior, sino da inicio a una proposición. Esto es todo lo que está con rojo, chicos, son proposiciones subordinadas. ¿Ya? Lo que está con rojo han subrayado a las proposiciones subordinadas. Seguimos. Si vas a Trujillo, visita sus playas. Hay un verbo principal, hay otro verbo por acá, vas. Entonces hay una oración compuesta, en el otro había el verboide, ¿no? Entonces, este verbo está después de una conjunción condicional, forma parte de la proposición adverbial, ¿no? Subordinada adverbial. Y en la tercera oración, las frutas que trajiste están verdes. El verbo están es uno, pero también hay otro verbo, trajiste, que forma parte de la proposición subordinada que está modificando el nombre a frutas. Esta es una adjetiva. Son tres subordinadas, la sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, podemos afirmar que las proposiciones subordinadas son dependientes de una principal. Hoy vamos a solo mencionar al primer grupo, ¿no? A las coordenadas. Entonces, habíamos dicho que las coordenadas pueden ser conjuntivas y yuxtapuestas. Las coordenadas tienen como nexo a la conjunción, pero no cualquier conjunción, sino las conjunciones coordinantes que aprendimos en la semana 12. Este es el nexo que une a dos o más proposiciones. Entonces teníamos, por ejemplo, a las copulativas. ¿Se acuerdan cuáles eran las conjunciones copulativas? La I, la el, ni y el que cuando es igual a una I. Repite el verbo, ¿no? El profesor explica el tema y los alumnos escriben en sus cuadernos. Muy bien, Rodrigo. Exacto, está muy bien. Entonces, la I está uniendo a dos proposiciones. Cada uno tiene su verbo. Por eso es compuesta. Las disyuntivas que expresan opción, ¿no es cierto? Y teníamos a la O y a la U como esa opción. También las copulativas sumaban, ¿no? Indicaban adición. Dice, por ejemplo, Miguel irá a la feria con su padre o permanecerá en casa. Entonces, irá y permanecerá son los verbos, cada uno en su proposición. Son unidas a través de la disyunción, ¿no? O. Las distributivas. Estas distributivas indican alternancia. ¿Se acuerdan? Las conjunciones están cada una al lado del verbo. Los campesinos ya quitan la maleza, ya podan las plantas, ya quitan, ya podan. Entonces las distributivas eran, ¿se acuerdan? Ya, ya, bien, bien, hora, hora. Esas son las conjunciones distributivas. Indican las conjunciones hilativas señalan una secuencia, ¿no? Una secuencia lógica. Y por lo tanto teníamos así que, con que, ¿no? Por ello, los obreros han trabajado intensamente, con que irán a descansar. Las hilativas. ¿Mm? Bien. Las adversativas expresan una idea contraria, una oposición, contrariedad.
está el pero es la conjunción más utilizada, pero también está sino, más, sin embargo, etcétera, ¿no? Los jugadores entrenaron durante varios meses, pero no obtuvieron el campeonato. Entonces, pero sería la conjunción, ¿no? Que ha separado a las dos proposiciones, se entrenaron y obtuvieron, con los verbos señalados. Y la última era la explicativa. Siempre en las explicativas, la segunda proposición explica o fundamenta a la primera, ¿no? Entonces, en las explicativas tenemos o sea, esto es decir. Y tenemos la oración, mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. ¿Okay? Esas serían entonces las compuestas coordinadas conjuntivas. Siempre son las conjunciones coordinantes las que unen proposiciones en la oración compuesta. Recuerden que debe de haber verbos en cada proposición. ¿Por qué? Porque sabemos bien que las conjunciones pueden unir no solamente proposiciones, sino cualquier palabra en frases nominales, adjetivas, ¿no? Si por ejemplo digo arroz de azúcar, esa no es una oración compuesta, ¿no es cierto? Es una frase nominal, pero la I está uniendo esos dos elementos. Para que haya entonces una oración compuesta, debo de hallar a los verbos y fijarme en quién es el nexo. En el caso de las coordenadas yuxtapuestas, las proposiciones van a estar unidas a través de los signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Ese será el nexo. Puedo encontrar que la coma enumera actividades, acciones. Fíjense cómo se está representando esas acciones cuando decimos Eduardo se levanta temprano. Se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale presurosamente a la calle. Entonces la coma separado a las proposiciones. Cada una tiene el verbo presente en esas 4 ideas, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5 proposiciones. La coma ha enumerado todas esas acciones. Entonces sería una coordenada yuxtapuesta. Luego están las proposiciones que están separadas con el punto y coma. Puede separar dos proposiciones, como vimos en un ejemplo anterior, o puede también aparecer el punto y coma que permita una separación de esas proposiciones que haya incluido alguna coma especial. Una coma especial, por ejemplo, puede ser una coma elíptica como la que hemos aprendido, pero no es la única, ¿no? Podemos encontrar también otras. Entonces, decimos, Adriana redactó la monografía, punto y coma, Laura el resumen de ese capítulo. Entonces, este punto y coma separa las dos ideas. Redactó la monografía y esta coma que estaba después no es una proposición que ha separado, no. Es una coma que ha reemplazado el verbo y toda esta idea es una segunda proposición. Las dos están unidas por el punto y coma. Y finalmente, cuando están unidas las proposiciones por los dos puntos, pero hay que tener cuidado, ¿ah?
las citas textuales, por ejemplo, no son oraciones compuestas yuxtapuestas. No están en este grupo. Solamente los dos puntos, cuando es yuxtapuesta, se pueden usar cuando expresan causa-efecto, cuando indican un resumen o una explicación anterior, pero no en una cita textual. Los audífonos. Federico está muy contento, su proyecto de investigación fue aprobado. Entonces hay una relación de causa-efecto en esa oración. Así que es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Entonces aclaramos que no hay yuxtaposición o una oración coordinada, yuxtapuesta en las citas textuales. A pesar de que haya dos puntos, ¿ah? Entonces, si leo, por ejemplo, Susana dijo, dos puntos, comillas, espérame. Yo veo los dos puntos, ¿no? Pero no es una yuxtapuesta porque el verbo principal es dijo y hay una idea dependiente. ¿Qué dijo Susana? Espera, esta es una subordinada. Entonces, solo en las citas textuales no hay yuxtaposición. En todos los demás casos que vean los dos puntos para expresar relación de causa-efecto, una conclusión, una síntesis, una explicación, allí sí hay yuxtapuesta. Vamos a unir las acciones. ¿Ok? Ahora terminamos con el cuarto ejercicio antes de resolver las 4 preguntas. Todavía hay tiempo, así que trabajemos, chicos, el reconocimiento de estas oraciones compuestas. Si hay una coordinada conjuntiva, ¿y cuál es la conjuntiva? Si hay una coordinada yuxtapuesta, ¿qué signo está uniendo? A ver, trabajemos. ¿Están listos, chicos? A ver, en la primera, Inés trabaja en un salón de belleza, Lucía vende sábanas. ¿Qué tendríamos allí? Jennifer, Franco, una yuxtapuesta, correcto. Es el punto y coma el que está separando a las proposiciones. En la primera, Inés trabaja en un salón de belleza, está el verbo trabaja, y en la segunda, Lucía vende sábanas, el verbo ven. Son coordinadas, tienen la misma jerarquía, solo que están unidas por el signo de puntuación. Entonces sería una yuxtapuesta. Correcto. Letra B. Hugo estaba cansado en la oficina, pero continuó trabajando.
¿Qué habría allí? Habría una coordinada conjuntiva, ¿no? Y dentro de la conjuntiva estoy reconociendo entonces al enlace pero. Reconozco que es una conjuntiva que indica oposición. Entonces es una adversativa. Correcto. Letra C. Hace mucho frío, por consiguiente usaré ese abrigo. Allí tendríamos un nexo, por consiguiente, que expresa una secuencia, ¿no? Lógica, una secuencia lógica, y eso sería entonces una hilativa. Una conjuntiva hilativa. Bien. Letra D. Lee con mucha atención el texto o no lo entenderás. Esa O, ¿qué es? Indica opción. Y esa opción se demuestra en las disyuntiva, ¿no? Muy bien. Conjuntiva disyuntiva. Correcto. Letra E. El panadero ya hornea los panes, ya prepara bocaditos. A ver, en la letra E, ¿qué vendría a ser? Ese ya hornea, ya prepara, ya indica esa alternancia y la llamamos, correcto, Joan, distributiva. Está cada uno al lado de los verbos. Entonces es una conjuntiva distributiva. Correcto. ¿Perdón? ¿Que alguien se le activó el micro? ¿O no le he escuchado bien? A ver, en la letra F. Mi primo repara computadoras y tapiza muebles. Repara y tapiza, la I. Esa es una copulativa, efectivamente. Conjuntiva. Vamos a observar. Letra G. Descansaré mañana. He trabajado mucho durante varios días. Esa sería una yuxtapuesta. Así es, Jennifer, Franco y Joan, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Dónde está el signo? Por acá. Lo resaltamos y habría una yuxtapuesta. Los dos puntos se utilizan en esta oración para expresar entonces la relación de causa-efecto. Ese hombre coge los objetos ajenos. Esto es cleptómano. ¿Qué habría ahí? Tendríamos a una conjuntiva. Ustedes dirán, pero profesor, acá no están las comas. Sí, pero prevalece el sentido la conjunción. Y la conjunción es para explicar, ¿no? ¿Qué implica que alguien coja objetos ajenos? Entonces dice escleptómano. Es una conjuntiva explicativa. Bien, chicos.
Revisemos que hemos resaltado. Los signos solamente había por acá. Dos nada más, ¿no? Solo dos yuxtapuestas. Las demás serán conjuntivas. Bien. Entonces, ahora sí, chicos, nos quedan unos minutos para poder trabajar las 4 preguntas seleccionadas. Vamos a ver. Así. Empezaríamos entonces con la pregunta 4 y luego la 7. A ver, léanlo bien y van a dar su respuesta por el chat, porque así es como va a venir en los exámenes, ¿no? Entonces, acá ya no hay duda, ya no hay preguntas, sino vamos a dar una respuesta. A ver cómo le va. 4 preguntas seleccionadas, chicos. A ver. Trabajemos antes de resolver. Jennifer Rodrigo Franco. Ya. Hay 4 que ustedes están participando con la pregunta número 4. Han coincidido. A ver, dice la oración de predicado verbal. La oración de predicado verbal. Presenta verbo predicativo como núcleo y según la clase de verbo puede ser clasificada como una oración transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva, pasiva refleja, impersonal. Según esta aseveración, relaciona la columna de oraciones de predicado verbal con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Entonces, tengo el verbo había granizado. Y sé que granizar es un verbo impersonal. Entonces, long era impersonal. 1D. Mire, es la única. ¿Ok? Ya tengo la respuesta. Solo con esa ya tengo toda la respuesta. Rapidísimo. Pero vamos a seguir viendo. Mañana visitaré a mi abuela. Yo visitaré a quién? A mi abuela. La visitaré. Yo y mi abuela somos 2 personas diferentes, entonces es una oración transitiva. La acción recae sobre un elemento diferente de mí. 3. María se ha pintado las uñas. María realiza la acción de pintarse, ¿qué? Las uñas, mi objeto directo, el cual regresa a ella misma, que se refleja en el pronombre se. Era una reflexiva. ¿Ve? Se representa a María. Y posiblemente viaje a Tumbes. Entonces es una oración intransitiva y circunstanciales presentes. Entonces sí era la D. Comprobada. Número 7. Según la actitud del hablante. Lo que hemos visto ahora
de que estas oraciones entonces podríamos ubicarlas como enunciativas, desiderativas, interrogativas, dubitativa, imperativa y exclamativa. Tenemos igual que correlacionar. Las 7 de, me dicen, Rodrigo con Joan. ¿Alguien más? ¿Aseguran que es la D? Ana, tal vez brille. Tal vez brille. Voy a subrayar desde el adverbio para que refuercen la presencia de ese adverbio que denota duda, ¿no? Tal vez, posiblemente. Entonces me expresa duda. Luego tengo, lea atentamente ese documento. Lea, usted lea. Que una orden, ¿no? Y eso lo logran las imperativas. Ojalá llegue a tiempo. Subrayo desde el adverbio para que se fije que ese ojalá expresa ese anhelo, ese deseo. Desiderativa. La respuesta era la letra D. Correcto. Ya, Jennifer, en un momentito, por favor. Vamos a terminar las preguntas. A ver, ya está, entonces era la D. Las dos últimas preguntas, a ver, la pregunta 10 y la pregunta 12. La pregunta 10 decía, las oraciones compuestas por coordinación se caracterizan por ser conformadas por dos o más proposiciones con el mismo nivel sintáctico, es decir, no existe dependencia entre ellas. Cada una, entonces, mantiene su jerarquía, ¿no? La coordinación, entonces, o coordinadas son de dos clases, conjuntivas y yuxtapuestas. Según esta información, conjuntivas y yuxtapuestas. Me piden que marque la alternativa en la que hay una oración compuesta por coordinación conjuntiva y lativa. Entonces, chicos, ¿cuál de estas 5 opciones tenía a una hilativa? A ver, dice, ya entona una canción, ya toca el piano. Tengo ya, ¿no? Pero ese ya no es una hilativa, sino es una distributiva. Busqué el expediente, más no lo encontré. Más. Esa es una adversativa. Tengo mucho apetito, así que almorzaré. Ajá, aquí estaba el enlace, así que era una hilativa. Esta es mi respuesta. Pero vamos a ver las otras. El jardinero poda que poda los árboles. Ese que es una copulativa. Recuerden que es como una I. Poda y poda. Es una conjuntiva copulativa, es reiterativa. Y la última, Rubén es novato, es decir, es principiante. Esta es una explicativa. Descartada entonces, y la respuesta era la letra C. Número 12. A ver, la pregunta 12 dice, según la clasificación de la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, correlaciona las columnas con su clasificación correspondiente. A ver, unimos, han puesto como respuesta, a ver chicos, 12B. Muy bien, Joan, 12C. Entonces tendríamos, no estudiará este año, sino
Y ese signo es una adversativa. Hermano, apresúrate o llegarás tarde a la empresa. Esa O indica opción, disyuntiva. O llegarás tarde. 3. José, has trabajado mucho. Con que debes descansar. Así que es una hilativa. Y finalmente, mes es monomorfemática. Esto tiene un morfema. Una explicativa. Igual que es decir. La respuesta estaría en la letra B. Muy bien, chicos. Entonces, ya está. Revisen. Y rápidamente, antes de despedirnos, Jennifer no había copiado este último ejercicio. Solucionario. Ahí está Jennifer. No. Vamos a ver con un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Cuídense muchísimo. Descanse y que todo les vaya muy bien en sus siguientes exámenes. Un beso a todos.